Antes de empezar específicamente con Julio Bárbaro, sobre los temas, digamos, que más domina, me importaría que me dijeras tu opinión como peronista sobre esto que escuchaste y que viste de Kachanowski, que da la impresión de ser liberalismo cerril, la opinión de las corporaciones. Seguramente cualquiera podría decir eso desde el ángulo de Kirchner. ¿Vos qué pensás? En otros temas no coincido con Kachanowski. Bueno, estamos hablando de... En este, concretamente, yo creo que el peronismo siempre tuvo una relación entre el esfuerzo y la retribución. Y en eso nos diferenciábamos de los sectores de izquierda. ¿Qué era el peronismo? Era un encuentro entre los patrones de pequeña y mediana empresa y los obreros. Ambos eran peronistas, pero tenían una concepción productiva que no la tenía la izquierda. La izquierda tenía una concepción distributiva, pero en ese sentido la vanguardia del peronismo eran los metalúrgicos, era Esmata, y los gremios estatales estaban en contra. Digo, eran los que estaban afuera de ese juego. Pero Luz y Fuerza tenía mecanismo de cogestión, pero lo propugnaba. Lo propugna, pero al final. Estamos hablando ya después. Digo, pero en la época de Onganía, cuando ellos decían, terminó el peronismo, el sindicalismo reivindicativo y entró el de colaboración. Pero en rigor, además, Perón era muy claro en las etapas. En el 45 o en el 46 la exigencia era distributiva, en el 73 era armonizar la sociedad. Él decía, la historia se la cabalga. O sea, no es la misma propuesta que se queda cristalizada. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿ese es el problema de la Argentina hoy? El que nos está respondiendo esa pregunta, a mí me parece, es el propio Néstor Kirchner. Porque Néstor Kirchner, que volvió en alguna medida a los años 70, y todavía debe andar por ahí, ha decidido dar otro salto. Según un amigo mío, en realidad Kirchner está volviendo a los 50 y trata de fortalecer el espíritu del partido peronista, unificar un partido peronista de cualquier manera y manejar el partido peronista. Y el segundo apotegma es darle una mayor responsabilidad, protagonismo y ganancia a todo lo que es la CGT o la conducción gremial. Con lo cual lo estimulo a Moyano, le doy lo de las ganancias, le doy para que intervengan en las empresas y además para justificar que el reparto entonces ahora de lo que le va a corresponder a los trabajadores no va a ser el 42 o 43%, sino que va a ser 50 y 50 con los empresarios. ¿Estoy equivocado? El Perón del 73 es muy claro. Es Helvar y Rucci. Es una mesa de estructura donde se armoniza. Es una sociedad que busca una coincidencia. ¿Qué es lo que tiene Brasil con Lula? Es eso. Es lo que tiene Uruguay y es lo que tiene Chile. Son sociedades donde los sectores de la burguesía nacional y de las estructuras sindicales encontraron un rumbo y un camino común que no es confrontativo, sino es de armonía. Me parece que este es el problema central de los países que nos rodean y del cual nosotros quedamos fuera. Entonces, eso no es... Puede ser la reivindicación del Perón del 50, como decís, porque es un Perón de una pulseada. Perón en el 52, con la muerte de Evita, queda muy limitado, queda muy con la contradicción y el diálogo con el pueblo es débil. En ese sentido, sí, estoy de acuerdo. Bueno, no te traje acá para que estés de acuerdo. No. Pero vamos... Además, hace mucho que no estamos de acuerdo vos y yo. Vamos a hablar después otra vez, si tenemos tiempo, del tema del peronismo, porque el episodio este de la salud de Néstor, a mí me parece que puede hacer cambiar la programación de los canales, en el sentido de que por ahí Néstor tiene que seguir en la situación que está ahora, colaborando con su mujer, pero en lugar de ir él como candidato, hacer que vaya su esposa. Con lo cual, ahí, bueno, hay que mirarlo de otra manera. Y si uno lo mira de otra manera, la pregunta es, hasta antes de este episodio del stent de Néstor, teníamos guerra total contra Clarín, guerra contra las corporaciones manifestada a través de Hugo Moyano, sea porque le para las plantas a Techín, sea porque le va a meter la mano a las ganancias, etc. ¿Cuántas guerras más? Guerra contra la Iglesia por el tema del aborto, que es otro de los temas. Todo esto que estaba en la cabeza combativa de Néstor, después de este episodio, con el acto de mañana, ¿sigue así? La pregunta es,
el gobierno, frente a los resultados de pérdida de caudal electoral, de sus agresiones, y frente a un resultado de choque con la propia salud, ¿va a continuar el camino de la agresión o va a buscar el que tenía antes de la pelea, que era un crecimiento a partir de... Si este gobierno hubiera demostrado su capacidad de pacificar la sociedad, hubiera dado la materia que le faltaba, aquella que todos dudábamos que la pudiera dar. Bueno, pero se quedaría 40 años en el poder. Entonces, parece que en eso ellos mismos dicen, bueno, yo voy a conformar un sector en el cual los que no coinciden, porque yo en el fondo tengo diferencias, pero no soy enemigo. Yo soy un individuo que dice, no estoy con el gobierno, pero tampoco en contra. Ahora, los viejos 70, que ahí sí, usted está con los militares o con la guerrilla. Y yo no estaba con los militares ni con la guerrilla. Vos tampoco. Lo que nos trataban era de sacar la imposibilidad de dudar. En la Argentina, hasta que los que dudemos no seamos más fuertes que los que no dudan, me parece que la sociedad es difícil. Pero me parece que la duda es mayoría en la sociedad. El tema es que quienes tienen de algún modo el poder están tratando de que uno no tenga ningún tipo de duda en la vida y además actúe en forma obediente. Caso concreto, Daniel Scioli, por ejemplo. O sea, que los dueños de la verdad impiden que aquellos que tenemos pedacitos de la verdad y somos conscientes de eso, tengamos un rol en la sociedad. Que para mí es la madurez. La duda es la madurez. Y el sectarismo y la certeza es la debilidad. Ahora, vos dijiste que no estás del todo en contra del gobierno. Hay cosas que coinciden, otras que no. ¿Estás con el peronismo federal? Tampoco, no. Por ahora, no. Digo, yo, y en esto soy duro, entre Duhalde y Kirchner hasta ahora sigo votando Kirchner. Digo, si tuviera que optar entre los, prefería no tener que optar. Pero digo, Duhalde me parece que estoy muy lejos de eso. ¿Y si te cambio la figurita? Ah, no, es otra cosa. Cambio mi opinión. Eso, ¿vos crees que esto es bastante común para todo el peronismo? Para todo el peronismo y para toda la sociedad, que la debilidad del gobierno tiene que estar basada en la certeza de una madurez de la oposición. Me parece que en esto es una danza. El gobierno tiene 1000 defectos, ahora la oposición hasta el momento no es capaz de gestar una alternativa. Y en la batalla esta, gobierno-Clarín, sí. Vos que estuviste dentro del gobierno, pero no participaste de este sangriente conflicto con Clarín, pero después me contás si tuviste lo tuyo. ¿De qué lado estás? No, si es que hay que estar de algún lado, porque el problema es que uno no quiere estar de ninguno de los dos lados. No quiero tener bando. Eso. Pero en alguna medida siempre supimos que había un exceso en el poder de Clarín. Y ese exceso es el que justifica en muchos casos algunos excesos en el gobierno. Pero estamos en una sociedad que en lugar de los encuentros la justifican los excesos. Pero es un balance complicado de hacer, ¿no? Cuando vos hablás de excesos de Clarín y vos estuviste a cargo del Confer tantos años con este gobierno, ¿vos tuviste presiones, aprietes de Clarín? Yo no digo aprietes, pero un día me sacaron una enorme solicitada en todos los diarios, en contra de mis palabras. Mis palabras eran livianas en relación a lo que después pasó. ¿Qué les pasa ahora? Yo decía, la grilla del cable no la puede hacer el que da la señal. No puede ser que agarren a Crónica porque no les gusta y lo pongan 70 y ATN porque de ellos lo pongan 7. Digo, me parece que el dueño de la autopista no tenía que ser la fábrica de coches. Porque si no, la cosa era que la autopista circulaba solo de una marca y los demás iban por abajo. Me parece que en eso, y tener el fútbol, la prensa, el papel y el cable era mucho. Eso lo discutí muchas veces y lo dije. Me acuerdo que ese día, con la solicitada en los diarios, me puse con los teléfonos, me va a llamar todo el mundo. En el día no me llamó un solo periodista. Porque todavía no había una confrontación real. No era Kirchner, era yo, un loco suelto. Ahora, cuando viene en Kirchner, se destapa una cantidad de contradicciones con Clarín que eran más grandes de lo que creíamos, ¿o no? Absolutamente. Uno conocía lo que había hecho Clarín. Lo que no imaginaba era el grado de conflicto que iba a tomar esto, empujado un poco desde el gobierno. Porque yo sinceramente nunca pensé, y en esto te pregunto a vos, que el señor Mañeto, en la época de los militares, era una persona tan influyente como para determinar que le pasaran la empresa Papel Prensa a él. Yo pienso que en aquella época la conciencia que yo tenía no era esa.
Digo, no era la de un Mañeto con ese poder. Me acuerdo la pelea Gelbar-Frigerio sobre el papel prensa, que era sobre la propiedad de los medios y sobre el pensamiento político. Esa era la pelea central. Me parece que Mañeto en esa etapa era una persona de segunda, no era un personaje importante. Pero en eso, digo, es una pelea del gobierno en la cual no me meto, no me involucro. Creo que el conflicto viene con lo que queda después. Ahí sí viene el conflicto, con una realidad en la cual... Con la ley. Y con la ley yo tengo cosas... ¿La ley era necesaria? Sí. Pensá, Roberto, que ese grupo tenía una inversión monstruosa sin un sustento legal. Porque nunca habían pensado los grandes grupos argentinos que el poder de ellos los hacía que necesitaran ley. Parece que la ley era para los débiles, ¿o no? Sin duda, pero digamos que es una costumbre de casi todos en la Argentina. Exacto. Que le sirve a los gobiernos para después negociar con ellos, te doy esta autorización o si no te quito aquello otro. Esto es bastante habitual también. Pero sobre la misma ley, sobre el contenido de la ley, al margen de que uno sabe que era imprescindible y necesaria, y además nunca te hicieron caso frente a eso, ni los Kirchner, la pregunta es, ¿esta nueva ley a dónde te conduce? Para mi gusto, la ley tendría que haber sido un resultado de una pulseada entre el Estado y lo privado, donde lo privado hubiera ido planteando todas sus razones para que la ley incorpore las necesidades de lo privado. Hoy, ¿a dónde me conduce? Y me parece que es una ley hecha por un tercer actor, que es la universidad, donde no se piensa ni el paquete ni la torta publicitaria. Fíjate que en la Argentina es la única sociedad donde el cable ocupó el espacio del aire. Nosotros tenemos 7 millones de abonados de cable. Y el que no ve cable, no ve nada. Ven 7, un canal. En ese sentido, es debilidad del Estado, no de los privados, ¿eh? Está claro. Hablando de terceros participantes, ¿a vos no te sorprendió el episodio de que el día previo al discurso de Cristina sobre la cuestión de papel prensa y cuando se decía que iban a tomar medidas mucho más radicales de las que tomaron, trascendiera el viaje de Héctor Timerman a Estados Unidos a entrevistarse con el señor Valenzuela y que simultáneamente el portavoz del gobierno de los Estados Unidos dijera que el tema de los medios de comunicación estaba en la agenda de las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina? Me llamó la atención, pero me parece que en ese sentido, cuando se hace la denuncia desde el gobierno, al que tanto atacamos, a veces se dice, esto va a la justicia y esto va al Parlamento. Entonces, el resultado de lo que plantea Cristina, digo, si fuera como es, yo tengo que estar de acuerdo. Digo, estamos de acuerdo. La pregunta es si Estados Unidos intervino previamente para que esto fuese así. Me parece que en prensa, tanto en inversiones como en mirada internacional, hay que ser muy delicado porque es un tema muy sensible. Punto. Que es lo que separa a una democracia que hasta hoy tenemos, porque Argentina tiene libertad de prensa al día de hoy absoluta y decimos lo que queremos, a una sociedad donde esa libertad no existe. Hasta hoy la tenemos. No, yo lo que me preguntaba era si no tenía algo que ver... Con las inversiones. Las inversiones de grupos norteamericanos, sí. Algunos fondos, el banco Goldman Sachs en Clarín. Yo no iba a ese detalle. Sí, hay inversiones importantes que ellos van a defender, obviamente. Sí. Volviendo al episodio de papel prensa, al episodio inclusive a la vieja historia de los montoneros y toda esta película, ¿cuál es el saldo final que vos ves de todo esto que, no digo que es insensato, pero que en alguna medida ya hay algunas cosas que son casi de novelones? Yo veo que se sale con esto de que la teoría de los 2 demonios, yo estoy de acuerdo, no había 2 demonios. Ahora, no había un demonio y un ángel. Si le cargamos todo lo que pensamos de una, digamos, dictadura que era de lo peor que